documental hablaremos de los temas que se abordaron en el curso El sujeto y su formación profesional como docente, impartido por el profesor Heriberto Cerón López. Asimismo, mencionaremos algunos autores que analizamos, tales como Tenty, Ferri, Jiménez Lozano, Jacques Delors, Anderegg y Torres. Abordaremos las políticas educativas y para finalizar este documental daremos respuesta a lo que significa ser docente en el siglo XXI. Asume críticamente sus responsabilidades como docente establecidas en el ámbito normativo para orientar su ejercicio profesional. Reconoce el proceso a través del cual se ha desarrollado la profesión docente, la influencia del contexto histórico y social, los principios filosóficos y valores en los que se sustenta para fundamentar la importancia de su función social actual. Relaciona la elección personal con las exigencias sociales, educativas, culturales e ideológicas de la profesión docente, de manera en conceptos o categorías teóricas revisadas. Aplica en la narrativa y la producción de textos los recursos conceptuales de la profesión docente, identidad y formación profesional. Antes de comenzar, hacemos alusión de lo que significa para nosotras el escudo de la Escuela Normal Sierra Hidalguense. Para esto, fue necesario acercarnos hacia el muro en donde este se encuentra plasmado, para que de esta forma observáramos detalladamente cada figura, color y palabra. Lo primero que llamó nuestra atención fueron sus colores. En el contorno se encuentra el color azul y posteriormente el amarillo. Estos para nosotras simbolizan inteligencia, intelectualidad, conocimiento y entendimiento. De igual manera, en la parte central del logo se encuentran otros tres colores que aluden al patriotismo, ya que estos son los colores de la bandera, el verde, el blanco y el rojo. El rojo que representa unidad, fuerza y la sangre derramada, el blanco manifiesta paz, nobleza y unidad, el verde expresa independencia y esperanza. También se observa una antorcha encendida, que para nosotras representa iluminación. Es como si ella fuera el camino que nos conecta hacia el mundo del conocimiento o la que nos alumbra hacia este. Con la flama de esta se forma el símbolo de comunicación que también tiene relación, ya que para tener un buen aprendizaje es necesario interactuar y compartir ideas. Asimismo, se logra observar una especie de serpiente que tiene la función de enrollar a la antorcha. La serpiente significa permanencia, ya que este es un reptil que ha existido desde tiempos muy antiguos. Alrededor de la serpiente se pueden observar otras figuras que parecen plumas, así que me dan la idea de que se trata de Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Como hemos notado en el curso, el sujeto y su formación profesional como docente, la profesión docente es una de las más importantes, ya que la educación ayuda a formar personas que saben razonar sus ideas. Podemos guiar el aprendizaje, somos los encargados del futuro de mañana, pero para eso es necesario tener una buena formación. ¿Por qué quiero ser maestra? Porque considero que en la sociedad actual se están perdiendo los valores. Hace falta una educación en valores, en un cambio de actitudes y conciencias. También porque quiero que se cambien ciertos aspectos como el de la desigualdad en la educación. Pues independientemente del alumno que se tenga, no se le debe discriminar por sus carencias ni por ningún otro motivo. Por ejemplo, los alumnos con un lento aprendizaje suelen dejarse aislados de sus compañeros y esto no es correcto, o al menos no desde mi punto de vista, pues se les debe incluir en todas las actividades para que vayan desarrollando sus capacidades y mejorando su aprendizaje. También porque hace falta personas que sean capaces de ponerse en el lugar del alumno, que tengan iniciativa de aprender nuevas formas de enseñanza, que ayuden y faciliten el aprendizaje y lo más importante, que tengan conciencia de que están formando personas que más adelante entrarán a formar parte de nuestra sociedad. Porque considero que la educación es la mejor base para el progreso, no solo de una comunidad, sino que se puede llegar más lejos. Se puede llegar a progresar en el municipio, el estado, el país y, ¿por qué no?, también en el mundo. Quiero lograr este sueño, pues considero que con el avance de las TICs, las nuevas herramientas para la enseñanza y una buena disposición para hacer las cosas, la calidad de aprendizaje de los niños y niñas mejoraría notablemente. A mí en lo particular lo que me gustaría lograr en los alumnos es que se motiven cada día para dar lo mejor de sí mismos. Por último, creo que a todos nos encantaría ver cómo aquellos niños que empiezan su educación básica logran sus sueños y se superan. Y la meta del estudio es esa, la superación. ¿Por qué elegí esta profesión? Bueno, desde niña soñaba con ser maestra, además que me gusta mucho.
Fui 2 años en CONAFE, fue una experiencia muy bonita haber trabajado con niños y esto a la vez me ayudó para que eligiera esta carrera. Además porque considero que la educación es la mejor base para el progreso, ya que en la actualidad se están perdiendo lo que son los valores. Una educación basada en valores, asimismo, cubrir las necesidades básicas de estudio que los niños lleguen a necesitar, que ellos mismos se vayan preparando para que en un futuro sean buenas personas, educadas a base de principios y valores. Asimismo, porque quiero motivar a los niños a que no se queden sin estudiar, que sigan adelante, ayudarlos a salir para que en un futuro ellos den lo mejor de sí mismos. ¿Por qué elegí la profesión docente? Bueno, yo elegí esta carrera ya que desde muy temprana edad me llamó la atención la manera en que los maestros impartían las clases. De ahí nació mi vocación, pues me imaginaba que de grande sería como mis maestras. Asimismo, después fui conociendo un poco más de lo que en realidad significaba el ser docente. También porque me agrada interactuar con niños y me gustaría que en un futuro ellos pudieran realizarse profesionalmente, ya que en la actualidad es muy importante contar con una profesión para aspirar a mejores oportunidades de vida. Asimismo, en el trayecto de formación del autor Ferri, nos dice que la formación es un proceso autónomo, que tiene como finalidad que los enseñantes tengan un dominio y que se desarrollen en múltiples actividades de esparcimiento, como rondas, cuentas, dinámicas. Los enseñantes se forman en 2 contextos, uno que es el histórico, que abarca los planes de estudio, el otro el cultural, que se va culturando, es decir, que adquiere las ideas, costumbres de la sociedad. Para formar se utiliza la didáctica, que es el arte, el cual consiste en analizar y razonar. Para que exista una buena formación, debe de existir comunicación en el entorno escolar, tanto como niños, maestros, padres de familia, directivos. El enseñante debe ser pragmático. Nos dice el autor Emilio Tenti, en El arte del buen maestro, que la escuela estaba orientada a formar ciudadanos más que hombres sabios, que existen 2 tipos de vocaciones, una natural y otra artificial, que el maestro debe tener una instrucción, preparación pedagógica, esto es para que tuviera conocimientos pedagógicos científicos. El maestro no debe ser un sabio, sino en asuntos de teorías y métodos pedagógicos, y aún aquí con ciertas especificaciones. Los 2 tipos de vocación son buenos, y lo menciona Pedro García Alcántara, pues dice que al enumerar las cualidades requeridas para aspirar a la carrera normalista, a la falta de vocación espontánea, que es la que siempre debería de ser, buena es la vocación adquirida mediante la reflexión y el esfuerzo de la voluntad. Sin embargo, la formación docente no solo se realiza en los centros o institutos que tienen específicamente este propósito. Tenemos que pensar en las palabras de Liliana Alzafurco, que dicen que es un proceso que comienza mucho antes de nuestro ingreso al instituto formador, parte de nuestras propias experiencias escolares y que continúa durante toda nuestra vida profesional. El compromiso en la formación demanda de una institución escolar en la que se hagan realidad los siguientes principios éticos: integridad e imparcialidad intelectual, especialmente para ser honrados y sinceros en todo lo relacionado con el conocimiento. Trabajar desde la sinceridad implica reconocer ante el resto del profesorado y del alumnado la propia afabilidad, las lagunas de conocimiento en los temas que se trabajen. Coraje moral, entre otras cosas, para defender los intereses de los más desfavorecidos. Valentía, para hacer ver otras opciones no dominantes del conocimiento, para tratar de comprender y preocuparse por el alumnado. Respeto, saber discernir y respetar la idiosincrasia, los intereses y opiniones de cada estudiante, de sus familias y de los grupos sociales a los que pertenece. Humildad, para aceptar la crítica, para someter a análisis tanto el trabajo que se desarrolla como las relaciones interpersonales que se establecen. Tolerancia, es la consecuencia del reconocimiento de nuestra falibilidad, lo que obliga a la tolerancia a construir una sociedad y por consiguiente un clima escolar en el que tiene que ser posible la convivencia entre sujetos partidarios de diferentes concepciones científicas, filosóficas, culturales y religiosas. Confianza en el alumnado y en sus propias capacidades y posibilidades, lo cual implica reconocer lagunas y dificultades, pero sabiendo que pueden ser superadas. Responsabilidad, en el cumplimiento de los deberes ante las elecciones y tareas asumidas. Justicia, principio que garantiza que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad.
Sinceridad es el valor que caracteriza a las personas responsables y coherentes entre su decir y hacer. Solidaridad, principio que obliga a la ayuda mutua tanto del profesorado y al alumnado entre sí. Mencionando a María de la Luz Jiménez Lozano y a Felipe de Jesús Perales Mejía en su libro Aprendices de Maestros, nos dice que la elección de la profesión docente sitúa su anclaje en una serie de experiencias relacionadas con modelos que fueron significativos en sus trayectos desde la niñez, así como los cursos de escolarización en donde afirman que nació el interés por la docencia. Haciendo énfasis al escritor Eduardo Mercado Cruz en su libro El oficio de ser maestro, nos dice que hay una gran necesidad de contar con un maestro nuevo y diferente, un maestro que se haga cargo de desarrollar en sus estudiantes las habilidades, destrezas y competencias que se quieren en el mundo, y que si se quiere una educación de calidad, habrá que contar con maestros de calidad. Según Ezequiel Anderegg, ha sido necesario hablar de calidad de la educación, pues existe una falta de calidad. El término calidad está asociada con el término superior o excelencia. Él nos dice que existen 5 parámetros para valorar la mejora de la calidad de la educación, y son los siguientes. 1. ¿En qué medida el sistema educativo es capaz de adecuarse continuamente en todos sus aspectos y expresiones a las demandas sociales, culturales y políticas de esa sociedad, dando respuesta a esos retos y desafíos a través de las innovaciones y cambios que se introducen en el ámbito educativo? 2. ¿En qué medida el sistema educativo logra que los contenidos que se ofrecen en el currículum tengan el menor desfase posible con los avances y desarrollos que se dan en los campos de las ciencias y de las tecnologías? 3. Estos cambios deben hacerse preservando lo valioso del pasado. De ahí la necesidad de plantearse en qué medida el modelo educativo incorpora el acervo cultural acumulado, habida cuenta que ninguna mejora de la calidad de la educación parte con propuestas desde cero. Ya se trata de un país, región, nación o pueblo. Existe una historia, un legado cultural y una tradición en la que el presente hunde sus raíces en todos los aspectos y ámbitos de lo heredado. Hay que tenerlos en cuenta en el modelo de calidad para no quedarse con ellos. La educación se sitúa entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación. Habrá cosas del pasado que desechar o eliminar y cosas nuevas que proponer para el futuro. 4. Nunca podremos hablar de calidad de educación dentro de un determinado sistema educativo si los agentes que forman parte de él no se implican y se esfuerzan por mejorar la educación. La calidad en la educación es cosa de todos, docentes, alumnos. A nivel personal, cada uno se ha de sentir motivado, ha de entender el sentido de lo que hace, o sea, la significación de su tarea. 5. Un último componente, el más inacible, es la necesidad de formar a hombres y mujeres para una sociedad que todavía no existe. Tenemos que construir escenarios futuros sabiendo al mismo tiempo que lo no pensado puede ser realidad. No podemos pensar en qué consistirá el modelo de calidad para la educación sin introducir la utopía pedagógica para el futuro. Pero para cumplir el conjunto de las visiones que le son propias, la educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales, los 4 pilares del conocimiento que son mencionados por el autor Jack Delors en su libro La educación encierra un tesoro, los cuales son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. El primero, aprender a conocer. Consiste en aprender a comprender el mundo que lo rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. El incremento del saber permite comprender mejor las múltiples facetas del propio entorno, favorece el despertar de la curiosidad, estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. Aprender para conocer supone en primer término aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento. El segundo, aprender a hacer, está estrechamente vinculada a la cuestión de la formación profesional. ¿Cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y al mismo tiempo cómo adoptar la enseñanza al futuro mercado laboral? Se refiere a no limitarse en el aprendizaje de un oficio, sino adquirir una competencia que permita hacer frente a las numerosas situaciones y que facilite el trabajo en equipo. Aprender a vivir juntos. Demasiado a menudo la violencia que impera en el mundo contradice la esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad. La idea de enseñar la no violencia en la escuela es loable. Es una tarea ardua, ya que como es natural, tienden a valorar en exceso sus cualidades y las del grupo al que pertenece. Es por eso que se deben establecer relaciones que favorezcan a la convivencia. Si la relación se establece en un contexto de igualdad y se formulan objetivos comunes y proyectos comunes, los prejuicios y la hostilidad
subyacente pueden dar lugar a una cooperación más serena e incluso a la amistad. Aprender a ser. La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona. Cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y espiritualidad. Todos los seres humanos deben de estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico, y de elaborar un propio juicio para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. La educación es una función ambiciosa en el desarrollo de los individuos y las sociedades. El aporte de los maestros y profesores es esencial para preparar a los jóvenes no solo para que decidan su porvenir con confianza, sino para que ellos mismos lo identifiquen de manera resuelta y responsable. La educación debe hacer frente a nuevos retos. Los docentes desempeñan un papel determinante en la formación de las actitudes con respecto al estudio. Ellos deben despertar la curiosidad, desarrollar la autonomía, fomentar el rigor intelectual y crear condiciones para el éxito de la enseñanza. La competencia, el profesionalismo y la dedicación hacen que recaiga en ellos una ardua responsabilidad. Se necesita de un docente que conozca la diversidad de inteligencias y los distintos tipos de aprendizaje de cada estudiante. Un docente que reconozca la importancia del cerebro en el proceso de aprendizaje, pues según el autor Ezequiel Anderegg, se trata de un cerebro bihemisferio, es decir, dos hemisferios que responden de manera diferente y en tiempo distinto a un estímulo e información. Los hemisferios son: hemisferio izquierdo, se encarga de las tareas lingüísticas, la lectura y la escritura, y todo lo que corresponde al desarrollo lineal, lógico y racional del pensamiento, el cálculo, la aritmética, las operaciones analíticas, la percepción de esquemas significativos y la disposición ordenada de secuencias. Por su parte, el hemisferio derecho es holístico, procesa con preferencia imágenes visuales y espaciales, interviene en el proceso musical y en actividades artísticas en donde lo visual es prioritario. También lo hace en el procesamiento de los cuentos, chistes y paradojas. Procesa el lenguaje no verbal, la atención subliminal no consciente y la afectividad primaria. Contribuye al pensamiento creativo. A partir de 1983, con la aparición de la teoría de las inteligencias múltiples, especialmente a través de la obra de Howard Gardner, se produce un cambio muy profundo en cuanto a la inteligencia, pues se rechaza la idea de que solo existe un tipo de inteligencia, además de que la inteligencia no se consideraba como algo relacionado con el cerebro. Se dice que todos tenemos los 8 tipos de inteligencia, 2 preponderantes y el resto débiles. La teoría fue aceptada por biólogos y fuertemente rechazada por psicómetras. Esta teoría ha hecho aportes en la pedagogía para desarrollar determinadas capacidades en los estudiantes. Como docentes, conocer las 8 inteligencias nos permite: 1. Evaluar en cada alumno qué tipo de inteligencia predomina o cuál no tiene desarrollada. 2. Promover el desarrollo de todas las inteligencias, tanto en el docente como en el aprendiz. 3. Preparar el material que se va a aprender de acuerdo con los distintos tipos de inteligencia. Los tipos de inteligencia son: inteligencia lingüística. Se relaciona con la capacidad de manejar el lenguaje materno y quizás otros idiomas, para comunicarse y expresar el propio pensamiento y darle un sentido al mundo mediante el lenguaje. Los profesionales típicos son poetas, escritores, oradores, periodistas o simplemente personas para quien la lengua es importante para el ejercicio de su profesión. Inteligencia lógico-matemática. Permite a los individuos utilizar y apreciar las relaciones abstractas. Es el modo de trabajar de un científico, de un lógico y de un matemático, al manipular números, cantidades y operaciones. Los profesionales típicos son científicos, filosóficos, matemáticos y estadísticos. Inteligencia musical. Es la capacidad de desarrollar el pensamiento musical, es decir, comunicar, comprender y crear los significados de los sonidos. Podemos presuponer que los procesos que se requieren para la actividad musical son de distinto tipo. Se requieren los visuales, para la lectura de la notación musical, donde esta notación no solo se presenta en forma secuencial, sino con una forma y un contexto espacial que interviene para dar significado a esta notación. Auditivos, la percepción y comprensión de las melodías, timbres, ritmos y armonía. Kinestésicos, la coordinación motora. Funciones cognitivas de tipo ejecutivas, para el desarrollo de las piezas musicales. Activación de circuitos afectivos, para explicar las activaciones emocionales que produce la música.
Profesionales típicos son músicos, cantantes, compositores, directores musicales. Inteligencia kinestésico-corporal. Se expresa en la capacidad para utilizar el cuerpo o parte de él, en forma armónica y coordinada, acorde a una meta determinada cuyo instrumento para alcanzar dicha meta sea el propio cuerpo. Los profesionales típicos son deportistas, gimnastas, bailarines y mimos. Inteligencia espacial. Se refiere a la capacidad para presentar el mundo visual y espacial en nuestros procesos neurocognitivos. Profesionales típicos son escultores, arquitectos, pintores. Ciencias como la anatomía o la topología enfatizan a la inteligencia espacial. Inteligencia interpersonal. Es la capacidad para comprender a los otros y relacionarnos con ellos en sus formas de pensar, sentir y actuar, detectando sus motivaciones e intenciones. Se relaciona con aprender a comunicarse, hacer críticas y criticar, manejar los conflictos. Profesionales típicos, educadores, trabajadores sociales, terapeutas y cualquier persona que tiene que trabajar en la esfera personal. Inteligencia intrapersonal. Se refiere a tener conocimiento de uno mismo, ayudando a que los individuos observen sus estados y procesos neurocognitivos a nivel tanto intelectivo como afectivo y comprendan sus comportamientos. Los profesionales típicos son ciertos líderes religiosos y algunos artistas, filósofos, oradores con la capacidad de movilizar por su carisma. Y por último, la inteligencia naturalista, que es la capacidad para distinguir entre cosas vivas, plantas, animales, así como para distinguir y clasificar elementos del medio ambiente. Los profesionales típicos son granjeros, jardineros, estudiosos de flora y fauna y capitanes de barco. Las nuevas transformaciones actuales plantean nuevos desafíos a las instituciones y roles tradicionales. En la actualidad, la profesión docente se encuentra desmotivada y nos lo reafirma Jorge Torres Santomé en su obra Desmotivación del profesorado, en donde se muestran 16 desmotivaciones. Él afirma que el sistema educativo, principalmente en la red pública, las palabras desmotivación, desmoralización, desilusión, surgen cuando conversas con un grupo de docentes. Las desmotivaciones son las siguientes. 1. Incomprensión de las finalidades de los sistemas educativos. Una gran mayoría de los educandos experimenta un notable desconcierto acerca de las finalidades de las etapas educativas en las que se están trabajando. Las numerosas y simultáneas transformaciones que se están produciendo caracterizan a las sociedades como inestables. 2. Formación inicial muy deficitaria. La corta duración del magisterio impide que se puedan atender todas las facetas de este tipo de profesionalidad. La formación pedagógica está completamente descuidada. 3. Pobreza de las políticas de actualización del profesorado. Un magisterio mínimamente comprometido con la calidad del sistema educativo debe definir como obligatoria la actualización del profesorado, especialmente en un mundo en el que el conocimiento y la información se producen a un ritmo vertiginoso. En algunos casos, los profesores solo van a los cursos por el recurso económico que se les da y por lo tanto van, firman y se retiran discretamente y cobran como si hubiesen asistido a todos los cursos. 4. Concepción tecnocrática del trabajo docente. Es llamativa la concepción tecnocrática que en los últimos años impregna todo lo relacionado con el trabajo docente. El lenguaje político tiende a desaparecer de las explicaciones acerca de lo que es educar. Podemos comprobar de qué modo conceptos como justicia social, justicia curricular, democracia, desigualdades sociales, clases sociales, racismo, política, libertad, emancipación, utopía, cooperación y sumisión, bondad y solidaridad están desapareciendo con gran rapidez de los discursos y legislaciones educativas. En su lugar, un nuevo vocabulario psicológico y tecnocrático pasa a inundarlo todo. Se opta por análisis tanto del sistema educativo como de las instituciones escolares y aulas, insistiendo excesivamente en argumentaciones y soluciones de corte psicológico, olvidando otras más sociales, políticas y pedagógicas. 5. Un currículum obligatorio sobrecargado de contenidos. La existencia de un currículum obligatorio, diseño curricular base, DCB,
con un listado excesivo de contenidos para impartir en las aulas, acabó por desviar a las miradas del profesorado, casi exclusivamente a las cuestiones metodológicas, de evaluación y de vigilancia disciplinaria del alumnado. En la actualidad, el diseño curricular base funciona sobre la base de obsesionar al profesorado por conseguir que sus estudiantes dominen todos los contenidos que allí se especifican, algo que es muy difícil debido a la amplitud de lo legislado. Una de las salidas del profesorado es revisar los contenidos con una notable superficialidad. Podemos detectar una especie de memorismo normalista, exigiendo al alumno que se esfuerce en recordar nombres, fechas, fórmulas, conceptos y teorías, más que de tratar de lograr su comprensión, análisis, juicio crítico, aplicabilidad, inferencias o sus conexiones con otros contenidos aprendidos o que se están trabajando. 6. Una administración del sistema educativo burocratizante. Algo que también contribuye a desalentar al profesorado es el peso de las iniciativas de la administración educativa de tipo burocratizante. Por ejemplo, la exigencia de proyectos curriculares de centro y de aula, pero luego ninguna de esas autoridades las revisa, ni siquiera se requiere su cumplimiento. Pero en cambio, si se llevan a cabo de manera correcta y democrática, pueden funcionar como óptimo recurso para vertebrar la vida de los centros. 7. Falta de servicios de apoyo y de una inspección escolar. Otra de las desmotivaciones radica en la falta de los servicios de apoyo y de una notable desprotección desde los propios servicios de inspección escolar. Es llamativo el abandono por parte de un sector muy importante de inspectores y de inspectoras de funciones que la ley impone, en especial todo lo relacionado con la colaboración y el asesoramiento de procesos de innovación y reforma pedagógica. 8. Ausencia de una cultura democrática en los centros escolares. Un rasgo distintivo del sistema educativo es la ausencia de una cultura democrática. La participación de las familias, incluso de una parte significativa del profesorado, no acostumbra a ser una práctica habitual. Preparar una ciudadanía democrática obliga a aprender y por tanto a practicar las destrezas y procedimientos que llevan a ese objetivo. 9. Problemas de comunicación con el alumnado. En todo proceso de enseñanza-aprendizaje, las dimensiones socioafectivas son de enorme importancia, pues el profesorado en sus interacciones con el alumnado transmite más información de lo que es consciente. Un estudiante que se sienta aceptado, que note que su profesor o profesora le valora y confía en él, es mucho más fácil que se sienta motivado por aprender y por lo tanto que se esfuerce mucho más. 10. Dificultad para relacionarse con las familias. La mayoría del profesorado tiene problemas importantes para relacionarse con las familias, fundamentalmente por la falta de desarrollo de habilidades y carencia de información que posibilite las interacciones y la comunicación. No podemos ignorar la fuerte influencia que la familia desempeña en el éxito escolar y por consiguiente también en el fracaso. En informes de rendimiento escolar muestran que los alumnos con mejor desempeño académico son los que en la familia se interesa por su rendimiento o los que se apoyan en sus tareas. Naturalmente, detrás de las situaciones de fracaso y abandono escolar, se encuentran las familias muy pobres, desestructuradas, mujeres abandonadas por su marido y en situación de pobreza. 11. El profesorado como único responsable de la calidad de la educación. Vivimos en un momento histórico caracterizado por la existencia de un clima social y político que responsabiliza únicamente al sector docente de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en los centros escolares de la red pública, e invisibiliza las obligaciones del resto de las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas. Este clima repercute a la desvalorización de la figura docente como funcionario público, figura que muchas personas consideran equivalente a la de un profesional vago, un tanto autoritario, que hace lo que se le da la gana en función de su propia conveniencia y a la que nadie puede controlar. 12. Ambiente social de escepticismo y banalización. El trabajo docente en los centros escolares precisa tomar en consideración la realidad de un ambiente social de escepticismo, superficialidad y banalización, que lo contamina todo, construido y reforzado por los medios de comunicación de masas. Vivimos en los momentos en los que existe un poder descontrolado en gran proporción de los medios de comunicación de masas de la publicidad que neutraliza, anula y contradice, en muchos casos, el trabajo que se desarrolla en los centros escolares. 13. Políticas de mercantilización y privatización.
El avance de las políticas económicas neoliberales es el mejor aval del fuerte peso de estereotipos mercantilistas que acaban por presentar a las iniciativas privadas y, por tanto, a las instituciones escolares privadas como las únicas, eficientes y responsables. En el ámbito de la educación, se hacía necesario romper la hegemonía de la enseñanza pública. De ahí que uno de los últimos conceptos que la política económica neoliberal está tratando de alterar es el de función pública. Hasta hace poco, el concepto de educación pública era leído como un servicio ofertado por el Estado y llevado a la práctica por funcionarios públicos e instituciones públicas. No obstante, en los últimos años, los grupos conservadores y neoliberales han comenzado a introducir un ingenioso matiz en esa expresión, para ocultar y hacer más presentables sus verdaderas intenciones privatizadoras. 14. Falta de incentivos al profesorado más innovador. Algo que incide seriamente en la desmotivación es ver cómo el sector del profesorado más trabajador y comprometido no ve reconocidos sus esfuerzos en pro de las innovaciones pedagógicas. Los incentivos pueden ser el mejor complemento a una política democrática destinada a demandar mayor responsabilidad del profesorado. Hay docentes que destacan por su preocupación por el alumnado más desfavorecido. Le ofrecen ayuda tanto dentro de la institución como fuera de ella, por ejemplo, becas o convenciendo a sus familias. Llevan a cabo dinamización en el centro, con ciclos de conferencias de cine, de música, etc. Algo que en unas teorías las personas piensan que excede su contrato de trabajo y por lo tanto este tipo de personas merece algún reconocimiento. 15. Una continua ampliación de las funciones encomendadas a la educación. Hasta no hace mucho, la institución escolar tenía como objetivo principal capacitar a las personas para desempeñar un puesto de trabajo. En las últimas décadas, además de los contenidos académicos, los saberes de las disciplinas tradicionales, se está confiando al profesorado un gran número de tareas adicionales. Estos nuevos encargos se ponen de manifiesto con claridad, por ejemplo, en los nombres con los que se denominan las enseñanzas transversales: educación vial, educación para el consumo, educación para la igualdad de género, educación para la paz, educación sexual, educación antirracista, educación ética, educación ambiental. En este sentido, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que estos nuevos contenidos aún no están en el currículum de formación del profesorado como materias obligatorias. 16. Mayor visibilidad de los efectos del trabajo del profesorado. Vivimos en sociedades democráticas en las que la ciudadanía se acostumbró a pedir responsabilidades, a exigir rendición de cuentas, pero el colectivo docente, hasta momentos muy recientes, nunca había sentido la práctica de este derecho sobre su propio ejercicio profesional. Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado. Hargraves nos dice que la relación entre tiempo y el docente se sitúa en un nivel aún más profundo. Para el docente, por su naturaleza de su trabajo. El profesor ve y experimenta la clase de forma policrónica, no monocronizada. Hay una tendencia a simplificar el cambio o a hacerlo más lento, de manera que lo complicado y lo policrónico mundo del aula pueda mantenerse dentro de unos límites manejables. El trabajo de los profesores cada vez más depende del apartado de objetivos conductuales, de instrumentos de evaluación en clase y de rendición de cuentas, de tecnologías de gestión del aula, llevando a la proliferación de tareas administrativas y de evaluación, a la propagación de la jornada laboral de los profesores y a la eliminación de las oportunidades para realizar un trabajo más creativo e imaginativo. En Itinerarios por la Educación, de Rosa María Torres, nos dice que sigue faltando el proyecto que sea capaz de articular y orientar el quehacer y la transformación educativa, tanto a nivel de la institución, tener amor a la vocación. También relata lo ignorantes que podemos llegar a ser cuando pretendemos conocer y hablar sobre aspectos educativos, con torpeza e insensibilidad, a lo estéril que pueden ser algunos programas educativos, lanzados al vapor, pues no tienen un alcance significativo, con falta de conciencia y de adaptación, olvidándose de la flexibilidad. Reflexionar de nuestras prácticas para educarnos a nosotros mismos, recuperar nuestras experiencias para hacer un cuento u poema que relate nuestra historia, para que se pueda comparar con nuestro itinerario por la educación, para no olvidarnos de lo importante que somos para nuestra sociedad. Nuevos tiempos y nuevos docentes,
Juan Carlos Tedesco y Emilio Tenti. Nos dice que la enseñanza, más que una profesión, es una misión a la que uno se entrega. Para ser un buen maestro no basta el dominio de competencias ni un compromiso ético-moral con el otro. Una cierta actitud de entrega y desinterés adquiere una importancia fundamental en el desempeño del oficio. Esta en el trabajo autónomo. El papel del maestro y de la escuela depende del lugar que ocupe en la estructura del sistema de instituciones que cumplen funciones sociales analógicas. Las prácticas de vinculación escuela-trabajo suponen un reconocimiento de que el maestro no tiene monopolio de la enseñanza. Así, el rol del maestro depende de gran medida de la función social que en cada momento histórico asigna el sistema educativo. Al igual que existen los delitos de negligencia médica, negligencia jurídica, negligencia contable, negligencia policial, entra dentro de la misma lógica el de negligencia pedagógica. La escuela abierta al entorno que pedagógicamente se define como imprescindible para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje es también la institución escolar de puertas abiertas sometidas al escrutinio por parte de la ciudadanía, que contribuye con sus impuestos a crear y mantener este servicio público. En abril de 2002, la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, puso en marcha un programa con el fin de estudiar políticas del profesorado. En esta iniciativa participaron 25 países. 3 años más tarde, en junio de 2005, se hicieron públicos los resultados en una publicación titulada La cuestión del profesorado, atraer, capacitar y conservar a profesoras y profesores eficientes. En este informe se dejó claro que mejorar la eficiencia y la equidad de la escolaridad depende de que puedan garantizarse que las personas competentes quieran trabajar como docentes, que la enseñanza sea de calidad y que todo alumnado tenga acceso a un docente de calidad. Pero, ¿qué es un docente de calidad? Un docente de calidad es una persona competente y que además conozca las políticas educativas. Pero, ¿cuáles son las políticas educativas? Bueno, para comenzar, primero es necesario saber qué es una política educativa. Una política educativa son todas las leyes impuestas por el Estado para garantizar que la educación se aplique de manera eficiente a la sociedad. Estas leyes se forjan de acuerdo a las necesidades del país, con el fin de tratar de resolver los problemas a los que la educación se enfrenta y de esta manera mejorar la calidad de la educación. Un elemento esencial de las políticas educativas que como futuros docentes debemos de conocer es nuestra Carta Magna, la cual fue promulgada el día 5 de febrero de 1917. Cuenta con 136 artículos que son muy importantes. Sin embargo, en el ámbito educativo, el más relevante es el artículo 3, pues en este se estipula que toda persona tiene derecho a recibir educación, es decir, que a ninguna persona, sin importar su etnia, creencias religiosas, se le puede negar que reciba educación, que es un derecho de todos los mexicanos. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, y esta y la media superior serán obligatorias. La educación será laica, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, y por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. La educación que imparte el Estado será gratuita y deberá contribuir a mejorar la convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. También es muy importante conocer los siguientes acuerdos. Acuerdo 716. Fue publicado el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establecen los lineamientos para constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación tendrá en el ámbito de su competencia las siguientes funciones: promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social. Cooperar a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar.
Opinar en asuntos pedagógicos. Conocer las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo. Colaborar con la autoridad educativa en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación. Tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas para, en su caso, proponer las acciones que permitan mejorar la educación. Conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo nacional y estatal para realizar las propuestas al Consejo Nacional y a la autoridad educativa local, así como difundirlas socialmente. Proponer políticas para elevar la calidad, su equidad y la cobertura de la educación en la entidad federativa. Formular propuestas que tiendan a fortalecer y alentar el debido funcionamiento y operación de los centros educativos, considerando para ello la participación de la sociedad y de los sectores interesados en la educación. También se encuentra el Acuerdo 717, en el que se emiten los lineamientos para formular los programas de gestión escolar. Los programas y acciones generados por las autoridades educativas locales y municipales para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar deberán contribuir al desarrollo de las siguientes prioridades y condiciones educativas. Mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas. Asegurar que todos los niños adquieran oportunamente las herramientas básicas que les permitan aprender a aprender. Normalidad mínima de operación escolar. Asegurar que las escuelas cuenten con los siguientes rasgos básicos. Todas las escuelas deberán brindar los servicios educativos todos los días establecidos en el calendario escolar. Para ello, las autoridades educativas locales y municipales deberán asegurar que las escuelas cuenten con el personal completo de la estructura ocupacional correspondiente, desde el inicio hasta la conclusión del ciclo escolar, y evitar que se tenga personal por arriba de la estructura autorizada. Todos los grupos deberán disponer de maestros la totalidad de los días del ciclo escolar, por lo que las autoridades educativas, locales y municipales deberán garantizar que la sustitución del personal que se requiere en la escuela dentro del ciclo escolar se realice en tiempo y forma. Todos los maestros deberán iniciar puntualmente sus actividades. Todos los alumnos deberán asistir puntualmente a todas las clases. Todos los materiales para el estudio deben estar a disposición de cada uno de los estudiantes y se usarán sistemáticamente. Todo el tiempo escolar debe ocuparse fundamentalmente en actividades de aprendizaje. Las actividades que propone el docente deben lograr que todos los alumnos estén involucrados en el trabajo de clases. Todos los alumnos deben consolidar conforme a su ritmo de aprendizaje su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas de acuerdo con su grado educativo. Acceso, permanencia y egreso de la educación básica. Garantizar el acceso a todos los niños y jóvenes en edad escolar y lograr que los educandos en sus diferentes niveles educativos permanezcan y culminen su educación básica, con especial atención en aquellos que se encuentran en riesgo o situación de rezago o abandono escolar. Desarrollo de una buena convivencia escolar. Asegurar que en cada plantel se logre un ambiente favorable para el aprendizaje seguro y ordenado que propicie el aprendizaje efectivo, la convivencia pacífica de la comunidad escolar y la formación de ciudadanos íntegros basados en el respeto mutuo entre educandos, padres y madres de familia, o tutores, docentes, directivos y personal escolar. Fortalecimiento de la evaluación. El director de la escuela y el personal docente deberán participar en los procesos de evaluación del aprendizaje de acuerdo con las normas y lineamientos que establece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, asegurando la confiabilidad de los resultados. Sin embargo, existe un acuerdo para la evaluación universal de docentes y directivos en servicio de la educación básica.
que se firmó el 31 de mayo del año 2011, en el que se estableció el objetivo de que la evaluación sirva para evaluar la calidad educativa, favorecer la transparencia y rendición de cuentas y propiciar el diseño adecuado de políticas educativas. Todo esto con el fin de... Pero también existe un acuerdo, el 649. En él se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria. Nos habla de la reforma curricular de la educación normal, la cual atiende a la imperiosa necesidad de incrementar los niveles de calidad y equidad de la educación y asume el reto de formar docentes capaces de responder a las demandas y requerimientos que le plantea la educación básica en los 3 niveles que le integran: preescolar, primaria y secundaria. Nos menciona el perfil de egreso de la educación normal. Se expresa en competencias que describen lo que el egresado será capaz de realizar al término del programa educativo y señala los conocimientos, habilidades, actitudes y valores involucrados en el desempeño propios de su profesión. Comprende 6 competencias genéricas y 9 competencias profesionales. Competencias genéricas. Las competencias genéricas expresan desempeños comunes que deben demostrar los egresados de programas de educación superior. Tienen un carácter transversal y se desarrollan a través de la experiencia personal y la formación de cada sujeto. Las competencias se enuncian a continuación. 1. Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones. 2. Aprende de manera permanente. 3. Colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social. 4. Actúa con sentido ético. 5. Aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos. 6. Emplea las tecnologías de la información y la comunicación. Competencias profesionales. Las competencias profesionales expresan desempeños que deben demostrar los futuros docentes de la educación básica. Tienen un carácter específico y se forman al integrar conocimientos, habilidades, actitudes y los valores necesarios para ejercer la profesión docente y desarrollar prácticas en escenarios reales. Estas competencias permitirán al egresado atender situaciones y resolver problemas del contexto escolar, colaborar activamente en su entorno educativo y en la organización del trabajo institucional. Las competencias profesionales que se definieron son las siguientes. 1. Diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programas de estudio de la educación básica. 2. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica. 3. Aplica críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar. 4. Usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje. 5. Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa. 6. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. 7. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presenten en la práctica profesional. 8. Utiliza recursos de investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su propio interés por la ciencia y la propia investigación. 9. Interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes, en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a las problemáticas socioeducativas. También nos menciona los trayectos formativos que son trayecto psicopedagógico,
trayecto, preparación para la enseñanza y el aprendizaje, trayecto, lengua adicional y tecnologías de la información y la comunicación, trayecto, cursos optativos y el trayecto, práctica profesional. Y por último, nos habla del trabajo de titulación. Las modalidades de titulación son: el primero, el portafolio y examen profesional. El segundo, el informe de prácticas profesionales y examen profesional. Y por último, la tesis de investigación y examen profesional. Sin embargo, tenemos un acuerdo que todos los docentes debemos conocer. Es muy importante. Fue publicado el día 19 de agosto del 2011. El acuerdo número 592 por el que se establece la articulación de la educación básica. La articulación de la educación básica, que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria, nos habla de la RIEB, Reforma Integral de la Educación Básica. La Reforma Integral de la Educación Básica es una política pública que impulsa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y de establecimiento de estándares curriculares de desempeño docente y de gestión. La articulación de la educación básica es requisito fundamental para el cumplimiento del perfil de egreso. Este trayecto organiza el plan y los programas de estudio correspondientes en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, que integren el tipo básico. Dicho plan y programa son aplicables y obligatorios en los Estados Unidos mexicanos. Están orientados al desarrollo de competencias para la vida de las niñas y de los niños, y los adolescentes mexicanos. Responden a las finalidades de la educación básica y definen los estándares curriculares y los aprendizajes esperados para dichos niveles educativos, en los términos siguientes. Plan de Estudios 2011. Educación básica. El Plan de Estudios 2011, Educación básica, es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, y que se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global que consideran al ser humano y al ser universal. El plan de estudios requiere partir de una visión que incluya los diversos aspectos que conforman el desarrollo curricular en su sentido más amplio y que se expresan en los principios pedagógicos. Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Los principios pedagógicos son: 1. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. 2. Planificar para potenciar el aprendizaje. 3. Generar ambientes de aprendizaje. 4. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Y 5. Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica saber hacer, habilidades con saber, conocimiento, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, valores y actitudes. Los estándares curriculares son descriptores del logro y definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar. Sintetizan los aprendizajes esperados que, en los programas de educación primaria y secundaria, se organizan por asignatura, grado y bloque, y en la educación preescolar por campo formativo y aspecto. Los aprendizajes esperados son indicadores de logro que,
en términos de la temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser. Además, le dan concretación al trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran y constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el aula. También nos menciona las competencias para la vida, que deberán desarrollarse en los 3 niveles de la educación básica y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas para todos los estudiantes. Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere identificar lo que se necesita saber, aprender a buscar, identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información. Apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético. Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos, administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten, tomar decisiones y asumir sus consecuencias, manejar el fracaso, la frustración y la desilusión, actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere empatía, relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza, ser asertivo, trabajar de manera colaborativa, tomar acuerdos y negociar con otros, crecer con los demás, reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales, proceder en favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología, combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. De igual manera se encuentra el perfil de egreso de la educación básica, en el que se define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica, y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. También se muestran los campos de formación para la educación básica, que son 4: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y desarrollo personal y para la convivencia. Existen muchas políticas que los docentes del siglo XXI deben de conocer, pero ¿qué es ser docente en el siglo XXI? En el pleno siglo XXI, en tiempo de abundancia cognitiva, de sociedad conectada, propone nuevos retos al maestro, que debe ser consciente de las nuevas habilidades que implica su rol. La tarea principal del docente es educar a sus alumnos y su atención debe estar centrada en el desafío que conlleva transmitir un cúmulo de conocimientos a cada uno de ellos. Hoy en día, el mundo está percibiendo cambios tecnológicos que hacen cambiar el esquema de todas y cada una de las carreras profesionales, haciéndose cada vez más significativo la búsqueda de nuevas tecnologías para formar profesionales eficientes que acepten cambios y nuevos retos en el mercado laboral. Este nuevo esquema cae en el docente del siglo XXI, el cual debe estar dispuesto a asumir la diversidad de conocimientos y nuevas tecnologías, ser más creativos e innovadores, adaptarse al nuevo enfoque del siglo XXI para poder proporcionar el proceso de enseñanza y aprendizaje
y formar profesionales con excelencia educativa, tanto en el aspecto cognitivo como humano y ético-moral.